Lo que hoy queremos compartirles, y a modo de introducción, les quiero hablar sobre la fidelidad a las creencias que tenemos. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Porque en lo personal tuve que confrontarme con esta realidad sobre a quién uno le rinde fidelidad. La fidelidad es un principio que no se discute, es una de las virtudes que potencian a otras, ya que la práctica en sí de la fidelidad genera confianza y esta a su vez, la confianza, genera seguridad, que a su vez nos trae paz y descanso. Sin embargo, la fidelidad es un arma de doble filo, ya que ser fieles en sí no es suficiente. Para que la fidelidad sea vivida en su esencia más pura, es inexorablemente necesario que a aquellas ideas que se les dedicará la fidelidad sean las correctas. ¿Qué pasa cuando la fidelidad rinde honor a ideales equivocados? Yo les quiero animar hoy a que piensen solamente en ustedes. Si vos estás aquí sentado no es casualidad. Y vamos a hacer el ejercicio de tratar de meter esta pregunta en lo más profundo de tu mente, en el subconsciente, para que la puedas analizar. ¿Qué pasa cuando la fidelidad rinde honor a ideas equivocadas? ¿Qué consecuencias nos trae la fidelidad a modelos que no se establecieron? Señores, a nosotros no nos pidieron permiso para imponernos modelos. La moda no te pide permiso. La moda te impone, y así como la moda se imponen un montón de cosas. No te pidieron permiso, no me pidieron permiso para imponer esas ideas. Ahora, ¿cuál es el nivel de fidelidad que nosotros tenemos con esos modelos? ¿Vale la pena ser fieles al pasado? Y esta es una pregunta muy loca, ¿no? A ideas que ya han pasado de moda. Ustedes sabían que a Dios no le interesa que nosotros seamos fieles al pasado. Si no fuimos fieles en su momento a lo que teníamos que haber sido fieles, menos aún a ideas que hoy podemos decir en este 2014 corresponden al siglo anterior. Sin embargo, nosotros nos aferramos. ¿Cuántos de los que están acá presentes transcurrieron su infancia en el siglo XX? Por favor, ¿cuántos son? Un montón. Y yo les digo algo, una infancia en el siglo XX no es lo mismo que una infancia en el siglo XXI. Son cosas distintas. Podemos construir un futuro de bienestar en este siglo XXI con la educación del siglo XX. Es posible. Se puede. ¿Será que Dios quiere que seamos fieles a ideas del siglo XX que a su vez fueron acuñadas en el siglo XIX? Cuando este siglo XXI ya llegó, el cambio ya existe y nadie lo va a parar. Fidelidad significa lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Y ahora les pregunto con todo respeto y sin ánimo de incomodar a nadie, aunque se incomoden con mucho gusto. ¿Cuántos se animan en esta mañana a considerar hoy sus múltiples fidelidades? Porque te quiero decir algo con mucho respeto. En tu subconsciente, en lo más profundo de tu mente, nosotros somos fieles a cosas que Dios no nos pide que seamos fieles. Somos fieles a un montón de reglas que el sistema nos estableció y Dios no te pide, ni te obliga, ni te sugiere tal nivel de fidelidad. Entonces, ¿cuántos se animan hoy a considerar sus múltiples fidelidades? ¿Hay valientes acá esta mañana? Espectacular. Queremos invitarte a pensar en cómo venimos programados a ser fieles a cosas que Dios no nos pide que seamos fieles. Solo a modo de mención, algunos ejemplos de fidelidades múltiples. Les voy a leer, por ejemplo, una religión. Hay personas que son más fieles a la religión que a la voz de Dios que está sonando en el siglo XXI. Hay más de 1500 religiones que usan la Biblia como parámetro de fe. Y Dios sigue hablando y Dios sigue comunicando un mensaje que muchas veces no está en la religión. 2,
fidelidad múltiple a un partido político. Hay personas que son más fieles a la política, a los ideales políticos. Y Dios literalmente a Dios ni le va ni le viene la política, aunque Dios tenga personas metidas en la política. Otra fidelidad múltiple, un club de fútbol. Hay personas que se apasionan tanto por un club de fútbol que jamás en su vida han logrado apasionarse así por su esposa, por sus hijos y ni siquiera por el Señor. Ya lo hemos dicho. Fidelidad a la facultad. Y quiero aclarar algo. Señores, nosotros no estamos diciendo que la facultad es mala. No. Lo que estamos diciendo es que si en la facultad no está aquello para lo cual fuiste diseñado, ni te vayas. Busca otro camino. Es impresionante cómo el sistema te programa. Tengo facultad, tengo que estudiar, tengo que rendir, no me voy a la iglesia. Es impresionante. Ocupa el lugar que no debería ocupar y está todo bien con la facultad. El colegio y sus actividades. El colegio te va a programar la vida si vos le das permiso. Una de las cosas que a nosotros más nos cuesta con mi esposa es mantener, ahora con este colegio nuevo no hay drama, pero al anterior era tratar de explicarles que nosotros no tenemos el tiempo para hacer todas las actividades que ellos nos programan, a los padres. Encima, a veces yo termino haciendo la tarea de mis hijas. Imagínense, una fidelidad tremenda. Otra fidelidad que puede estar en tu subconsciente, una manera de pensar sobre la vida. Todos los que estamos acá tenemos una cosmovisión de la vida. Y Dios se quiere meter en esa cosmovisión de la vida en todas las 7 u 8 áreas más importantes de tu ser. Porque Dios, si vos le das permiso, te va a dar pastillas de sabiduría, cápsulas mentales, para que en esa área entiendas cómo funciona Dios. Y por último, fidelidad múltiple, yo y la pobreza sociedad anónima. ¿Saben por qué le puse así? Porque hay mucha gente que habla en contra de la teología del evangelio de la prosperidad y la teología del negocio. Señores, Dios es el economista por excelencia. Y en su palabra, no en la mía ni en la de nadie más. Él habla de economía de tapa a tapa. 70% de las parábolas de Jesús habló de economía. Y en toda su palabra el deseo de Dios es que nos vaya bien. Y a veces yo atiendo personas que están convencidas que no les puede ir bien porque mi exmarido, porque mi marido, porque el amigo de mi marido, o sea, encuentran excusas para ser fieles a un estado y Dios te quiere sacar de ahí. Despertate, date permiso para soñar. Yo y la pobreza sociedad anónima en mi vida se terminó. La pobreza empieza acá y termina en el bolsillo. Empieza acá y termina acá. La riqueza empieza acá y también termina acá. Entonces, muchas veces yo he conocido personas que hacen apología de la pobreza, de que Dios nos quiere pobres, humildes, sencillos. Y humilde, sencillo y pobre son 3 cosas distintas. Dios habla de riqueza espiritual y de riqueza material. Habla de pobreza de espíritu, de que tu espíritu sea maleable, de que tengas una actitud enseñable. De eso está hablando. No está hablando de pobreza económica. Entonces, cuando nos meten esas ideas en la cabeza, nosotros las compramos y están ahí en el subconsciente, gobernando nuestro consciente. La semana pasada hablamos sobre el poder de la infancia y hoy queremos inspirarte a que practiques la fidelidad en aquellas cosas que sí te van a dar buenos resultados. Y para eso y el punto 1 le quiero invitar a mi esposa, la más churra por favor, Erika Blanco. Buenos días. ¿Saben por qué recalcamos tanto lo que hay en nuestra cabecita, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro subconsciente? Porque eso es lo que nosotros reproducimos. Esos son los valores que nosotros estamos pasando. Esos son los miedos, esos son las fidelidades, esos son las pequeñas estructuras que nosotros ponemos en casa y que después los chicos lo van reproduciendo. Entonces hablamos de fidelidad, de lo que es el concepto de fidelidad. Y el punto 1 es
fidelidad para conmigo mismo. Dios quiere que descubras al genio que está en ti. ¿Qué es un genio? Es la capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables, ¿sí? Es esa capacidad que está dentro nuestro, es esa capacidad que muchas veces nosotros fuimos dejando de lado y que aún por priorizar otras cosas también vamos dejando de lado en la vida de nuestros hijos. ¿Sabes por qué te desafiamos a esto? Porque si tú no lo haces, no descubres ese genio, esos sueños que están ahí dormidos, será muy difícil que le ayudes a tus hijos a hacerlo. No importa cuántos años tengas, lo que importa es que descubras ese genio que hay en ti. Hay veces que hay muchos mecanismos de defensa en nosotros, que por razones y circunstancias uno se tuvo que defender en la vida de tal manera y hacer lo que le tocó hacer, pero hay sueños que están dormidos. Entonces, a la hora de que nuestros hijos son creativos o a la hora de que nuestros hijos quieran empezar a soñar, salen los mecanismos de defensa, salen las heridas y los vamos limitando y vamos haciendo una dúplica de aquello que nosotros dijimos que nunca seríamos. ¿Cuáles son tus habilidades? Si se toman unos minutitos en su mente, ¿qué es aquello que más le gusta? ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Qué harías hoy si no tuvieras que trabajar para ganarte la vida? Y esta fue una pregunta que me acuerdo que me hizo Pecos una vez. Y ahí me di cuenta que en mi corazón habían cosas que sanar. ¿Por qué? Porque cuando Pecos me hizo esta pregunta, mi respuesta fue automática. Él me dijo, Erika, ¿qué pasaría si vos no tuvieras que trabajar para ganarte la vida? ¿Qué harías si tuvieras todo? Y saltó mi mecanismo de defensa, no la Erika que razona. Y le dije, yo haría lo que haría. Y él se reía y me seguía haciendo preguntas y yo le seguía contestando. Yo haría seguiría atendiendo en el consultorio y seguiría estando acá todo el día y a medida que iba defendiéndome de esa pregunta, ahí me di cuenta que era una respuesta automática. ¿Por qué? Porque tanto me había costado, porque tanto tuve que remar aún de niña con un montón de dificultades, que una vez que lo había logrado era como que me lo estaban queriendo sacar. Y el corazón de Pecos y el corazón de Dios no era eso, sino que era mostrar si yo lo estaba haciendo eso por placer, por necesidad o simplemente por una necesidad de tener que trabajar, quizás en lo que a mí me gusta, y eso es un privilegio, pero ¿será que eso era el plan de Dios, que yo esté todo el día ahí en el consultorio? Entonces, lo que ustedes ven hoy acá, la Erika que hoy ven acá, no es la misma Erika de hace 10 y 15 años atrás que pisó este lugar. Hubo una transformación en cada área de mi vida y en esta área yo me di cuenta que también necesitaba. Si se daban todas las posibilidades, ¿cuál era mi sueño? ¿Cuál era lo que había en mí, esa capacidad? O sea, yo cambiaría todo lo que tengo ahora por estar con mis hijos. Entonces, esas fueron preguntas que me fueron haciendo. Y aún así, eso es lo que yo quiero reproducir con ellos. Eso es lo que yo quiero, que ellos terminen trabajando 24 horas y sean esclavos de un sistema que quizás ni tiempo para estar con su familia tienen. Entonces, uno se pone a analizar y lo que está reproduciendo son mecanismos de defensa. Yo tuve 2 sistemas en mi casa. Mi mamá lo único que hacía era tratar de llevarle la contra a mi abuela. A los 15 años dejó de estudiar, se fue a trabajar. Y por otro lado, mi tío y mi abuela, que fueron las personas que me criaron, mi tío era estudiante de medicina, estaba todo el día metido, y yo me empecé a contagiar de eso. Empecé a querer copiar y jugaba y estaba todo el tiempo queriendo imitar lo que él hacía, porque en cierta manera era mi imagen a seguir. Ahora, si yo lo veo hoy, él es un médico muy conocido, pero no tiene familia. Está solo, ama su carrera, le encanta hacer lo que hace, pero no tiene una familia establecida.
No tiene tiempo ni siquiera para pasar una Navidad, porque como es soltero, los médicos que trabajan con él le piden que se quede a cubrir en donde trabajan la Navidad. Entonces yo me puse a pensar, eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces me puse a buscar carreras alternativas que tengan que ver con la salud. Pero el punto que yo me tuve que poner a pensar es, hay un don de servicio, hay un sueño. Ahora, eso yo lo volví un mecanismo de defensa, lo volví algo para hacer que me cueste la vida, que me cueste mi familia, que me cueste el tiempo con mis hijos. Entonces, así como tuvo que haber una sanidad en mi corazón, así tuvo que haber una sanidad y un detonante en mi subconsciente y en mi cabeza. ¿Para qué? Para ponerme a pensar cuáles eran mis sueños, para no interferir en los sueños de Ana Laura y Micaela, para yo poder fomentar esa creatividad que hay en ellos. Tuvo que haber una reinstalación y me encanta ese programa. El iPhone tiene un programita donde se tiene que poner un código para que se reinicie, para que se reinstale. ¿Sí? Ese reset que aparece en la computadora o en los teléfonos, para reinstalar la cabeza de uno, para empezar a soñar, para ser ese niño, que es lo que yo quiero hacer sin heridas, no para demostrarle nada a nadie, no por querer ser alguien, sino que tuve que entender que yo ya era. Tuve que reinstalar ese programa. ¿Para qué? Para no duplicar las heridas, para no duplicar el dolor, para yo poder soñar, para permitirme soñar y para permitirle soñar a Ana Laura Micaela sin cortar su creatividad. Reinstalación tiene que ver a nacer de nuevo, ¿sí? Metanoia, cambio de mente, cambio de rumbo. Y para el punto 2 le quiero invitar a Yuri. Gracias, Eri. Entonces, en primer lugar, fidelidad para con uno mismo. Y es demasiado importante darse permiso para saber quién uno es. Yo creo que esa es una de las interrogantes más grandes de la vida, y si hay algo que a Dios le interesa que descubras, es quién realmente tú sos, sin que nadie te lo tenga que decir. Es ahí cuando ya lo que dice la gente te tiene sin cuidado, y cuando vos te podés mantener firme en la vida, sin importar lo que digan los demás, porque vos ya sabés quién sos y ya sabés hijo de quién sos. En segundo lugar, fidelidad para con tus hijos. Dios quiere, porque muchas veces pensamos en la fidelidad conyugal y con el Señor, y la fidelidad con tus hijos. Dios quiere que le guíes a tus hijos a encontrar el genio que está en ellos. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? ¿Cuántos de los que están acá tienen genios? Todos. Señores, Dios creó un genio. ¿Sabe cómo se llama? Es tu hijo, es tu hija. Hay un genio ahí. Los genios no siempre salen del sistema educativo establecido. Y solo a modo de ejemplo, algunos casos de genios que no se llevaban bien con el sistema escolar de su época. Te voy a leer rápidamente 10 casos de personas que trascendieron a la historia con una singularidad. Escuchen por favor con atención en lo que me quiero centrar. No quiero centrarme en que ellos no fueron a la escuela. Quiero que ustedes se centren conmigo en lo que yo descubrí. Que sus padres se centraron en las habilidades de sus hijos, no en lo que el sistema les proponía. Si hay algo que tuvieron en común estas personas que te voy a leer a continuación, de diferentes habilidades que no tenían de repente nada que ver una con la otra, era una sola. Algo en común tenían. Padres que supieron leer la habilidad de sus hijos. Thomas Alva Edison, uno de los mayores inventores de la historia, se llevaba muy mal con la escuela, aprendió a hablar a los 4 años. Él fue uno de los precursores e inventor, entre tantas cosas, de la luz eléctrica, y tiene más de 1000 patentes registradas. En la escuela lo trataban a él de retrasado. Otro, Leonardo Euler, matemático. Este era un hijo de un predicador evangélico. Este predicador le encantaba la matemática, se la enseñaba a sus hijos, y Leonardo Euler fue un célebre matemático que cambió el sistema de enseñanza.
Michael Faraday, científico del siglo XIX, que hasta desarrolló un sistema de estudio desde la casa para los chicos que no quieren ir a la escuela. Los hermanos Wright, constructores del primer avión. Uno de ellos le dijo a su hermano, che, en la escuela no nos van a enseñar lo que nosotros queremos hacer, queremos aprender a volar, queremos diseñar un avión y en la escuela nos están enseñando cosas del siglo pasado. Otro, Albert Einstein, célebre científico del siglo XX. Otro que también se llevaba mal con la escuela, ni necesita presentación. Benjamin Franklin, inventor del pararrayo Franklin, entre otras cosas, empresario, escritor y cofundador de los Estados Unidos. Tampoco se llevaba bien con la escuela. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, fue educado en su casa. No alcanzó a ir 2 años a la escuela de corrido. Abraham Lincoln, presidente más célebre de los Estados Unidos, educado en su casa por sus padres. Winston Churchill, primer ministro del gran imperio británico, fue educado en su casa. La única instrucción que tuvo fue en la academia militar sobre estrategia militar y gracias a él los alemanes nunca pisaron Inglaterra. Y por último, Juan Wesley, predicador inglés antirrevolucionario. A Juan Wesley se le atribuye, entre otras tantas cosas, que el germen de la Revolución Francesa no germinó en Inglaterra, por lo cual ellos no tuvieron revolución, porque su mensaje estaba dirigido a la gente en otra frecuencia. Señores, todas estas personas de diferentes épocas, algunos compartieron el siglo, tenían algo en común. Y esa es la enseñanza a este punto. Sus padres leyeron las habilidades que tenían sus hijos y se dieron cuenta que sus hijos no iban a encontrar en ese lugar lo que sus hijos precisaban. Ahora, un genio que encontró su camino haciendo aquello para lo cual fue diseñado. Porque viste que yo tiro estos datos y la gente, pero eso pasó el siglo pasado, pastor. Pero hace unos días nuestro productor del programa Fórmula 1 me mandó un video que cuando lo vi tuve un éxtasis, por no decir otra palabra, y dije, wow, wow, wow. ¿Saben que un chico de nombre Paul, para la sociedad un freak? ¿Saben lo que es un freak? Un fenómeno. Esos pibes que son de repente huraños, que no se comunican, que no hablan. Les quiero presentar este video para que ustedes se den cuenta la maravilla de lo que es cuando una persona encuentra aquello para lo cual fue diseñada. I've never found someone who does something similar to me. Nobody who's doing it from paper. People are saying, this guy must be strange. They're just seeing me like a freak. But it's very rare. Usually people are very amazed by my work. One day, I think it was my 8th birthday, I got a paper model kit from my dad, and after a few other kits, I tried to start my own designs. In total, I made about 40 cars. This is the Infiniti Red Bull RB7, and yeah, this is also the car which actually changed my life. The RB7 consists of about 6,500 parts. If you could look under the engine, you would see water pumps, oil pumps, springs and anti-roll bar and so on. The straps in the seats are made from Christmas presents, a ribbon. It is one of the few parts on the car which is not from paper. It was also just a hobby for me. There was nobody who was really interested in the cars. When I started my blog, after about 2 months, I got the first article in a magazine. I set up a letter to write Red Bull and show them what I've done. But I never sent this letter off because the car wasn't finished.
About 3 days later, I got an email from Infinity Red Bull Racing's chief designer, Rob Marshall, where he told me he's very, very impressed by my model. And he invited me for an interview at the Formula One factory. And I read the email, I read it again, and suddenly I thought, this cannot be real. I was alone at home and I was just running through the house, screaming, shouting. And now I'm working in the world's best Formula One team. I'm working now in composite design within the wing design group and designing mainly parts for the front wing, rear wing, basically all over the car. I'm bonding together parts on my desk at home for my models, and I'm doing basically the same at the factory. The best thing to work at Red Bull is that it's basically my hobby. Impresionante. Eso es wow, wow, wow. Aplaudirle al Señor porque estas cosas pasan hoy en día y el anhelo es que pase contigo en primer lugar y que le guíes a tus hijos. Imagínate si hubiera tenido un padre cortador de alas. ¡Vago! ¿Qué haces recortando papelitos? Dibujando autitos. ¡Anda a ganarte la vida! Señores, hoy se corrió el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, uno de los mejores circuitos de la Fórmula 1. ¿Saben quién ganó? El Red Bull, el auto con el cual él contribuyó a diseñar. Y han sido campeones las últimas 4 temporadas de manera abrumadora. Nunca jamás pasó. 2010, 2011, 2012 y 2013. Tremendo. Un freak, pero que su padre le supieron leer aquello para lo cual había sido diseñado. Y lo mejor de todo, que este chico no es un tripalium, porque él elabora lo que le gusta, hace lo que le gusta y encima le pagan. Y trabaja en la mejor compañía de Fórmula 1 del mundo hoy. Entonces, a modo de inspiración, te quiero hablar brevemente de las 10 profesiones que se vienen en el futuro. Algunas ya están vigentes. Número 1, nanomédico. Nanomédico. Son doctores que te ayudan a vivir mejor a través de las moléculas. 2, ingeniero de vehículos alternativos. Y les traje una foto, ¿saben por qué? Porque este fin de semana, en la previa de esta gran carrera, una compañía presentó un auto que rinde con 1 litro de gasolina 3.600 kilómetros. Con 1 litro, 3.600 kilómetros. Señores, vamos de acá y volvemos a Uruguay y podemos ir hasta Pedro Juan. Todo por la módica suma de 7.300 guaraníes. Bienvenidos al presente. Tercero, granjero vertical. Esta es una profesión que va a tener muchísima relevancia en este siglo. ¿Por qué? Porque la tierra es escasa, entonces hay que plantar hacia arriba. 4, especialista en bienestar de la tercera edad. Para el 2030 vamos a tener la mayor cantidad de personas con 90 años y van a requerir de cuidado y van a estar bien. Fabricante de partes del cuerpo. Fabricante de partes de un cuerpo. ¿Cómo se va a hacer eso? Entre la robótica, la genética y la cirugía plástica. En pocos años vos tenés un problema y te van a diseñar con el mismo ADN que vos tenés un órgano, te falla, te ponen otro. No vas a tener problema de rechazo, de nada, porque va a tener tu mismo código genético. Profesor virtual, esto ya existe hoy. Profesor virtual, hoy ya es una realidad. Pilotos, arquitectos y guías turísticos espaciales. Yo cuando era chico, a mí me pusieron el nombre de un astronauta.
por Yuri Gagarin. Y yo crecí leyendo libros, mirando fotos del espacio, de la luna, y dije, cuando yo sea grande voy a ir al espacio. Y durante muchos años yo no me permití soñar eso. Algún día voy a subir en mi perfil una foto del espacio, porque cada vez eso está más cerca. Ya no es un imposible. Hasta voy a tener guía turístico en el espacio. Especialistas en reversión del cambio climático. Va a existir una carrera para esas personas que van a llegar a una ciudad y van a trabajar en cambiar el microclima descompuesto de un lugar porque ya va a ser inhabitable. Siguiente, número 9, policía ambiental. Así como hoy existen en algunos países extremistas la policía religiosa, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la policía civil, va a existir una policía ambiental que se va a dedicar exclusivamente a saber si vos estás violando la ecología y esa clase de delitos. Te caza un tipo de policía y te juzga la justicia ordinaria. Y por último, ayudante de networking. Todos los escritores que visionan este siglo XXI dice que el siglo XXI va a funcionar por redes. Esa es la verdad. Le leí a todos los capos que hablan de este siglo. En eso están todos de acuerdo. Números más, números menos, pero el futuro son redes. Y si no, gente, hoy, ¿quién de los que está acá y no tiene un celular no está conectado a la red? Si vos en tu celular no tenés Facebook, WhatsApp o alguna red social, vivís todavía en el siglo XIX. No llegaste al siglo XX. Tenés 114 años de atraso. Pero hoy para vivir en este siglo tenés que tener una red social. Aunque no quieras, tenés que tenerla. Pregunta, estas son 10 profesiones que ya están acá a la puerta. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que ser sabios, gente. Le estamos mandando a nuestro hijo a que estudie en la universidad, y no estoy hablando mal de eso, pero está estudiando un modelo del siglo XX para un siglo XXI que va a demandar otro tipo de cosas. Pero tenemos que ser inteligentes. Dios nos desafía a nosotros, padres, que seamos fieles con nuestros hijos en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios los quiere prosperar y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y si tienen alguna duda de que tu hijo es un genio, miren lo que dice Éxodo 31:3. Yo, Dios, les he dado destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de artes. Dios le estaba dando especificaciones a Moisés y le dijo, habla con fulano, mengano y sultano. Yo a ellos les di una naturaleza de tener habilidades. Y dice, por medio de mi Espíritu Santo. ¿Saben lo que eso significa hoy 2014? Que nuestros chicos tienen habilidades escondidas. Y nuestro trabajo tiene que ser fieles a eso. Amén. Y punto 3, no menos importante que los dos anteriores. ¿Y saben por qué recalcamos mucho eso que tienen que empezar por en casa, por nuestra cabeza y por nuestros valores? Porque es lo que vamos a reproducir. O sea, lo que haya en nuestras cabezas, la información, así como esta era que vino nos hizo que nos modernicemos, que todos tengamos un celular, como decía Yuri, que aprendamos un idioma, que algo, hasta mi abuela en Uruguay ahora ya maneja todo lo que es internet para comunicarse con nosotros. Hay un sistema que se está imponiendo. Entonces, tenemos que detectar en qué grado de esclavitud es lo que tenemos a todo lo que se viene. Yo sé que muchas veces reproducimos cosas, pero uno tiene que ponerse a pensar en qué es lo que quieren nuestros hijos. No podemos imponer. No porque papá o mamá o yo vengo con una generación de médicos o con una generación de ingenieros o con una generación de contadores, abogados, escribanos, mi hijo tiene que hacer eso. Porque uno no sabe el daño que está haciendo y son años de vida que se fueron perdiendo. Entonces, el punto 3 es fidelidad con las cosas del Señor. La fábrica de sueños es una idea de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de tu familia? Y ahí me voy a meter un poquito más profundo. ¿Es una prioridad en mi familia el servir al Señor? ¿Cuáles son las prioridades que yo establezco en casa? Porque conforme a eso van a ser las prioridades de Ana Laura y Micaela.
¿Es mi prioridad el llegar a tiempo? ¿Es mi prioridad el traerle todos los domingos? Nosotros siempre seguimos la misma serie que se está dando acá. Entonces, cuando hay un domingo que se pierde en una serie, o 2 domingos, ellos están totalmente desconectados. O si no me dicen, profe, ¿qué fue lo que dijiste en la clase pasada? Porque yo no vine. O, profe, qué bajón, yo no pude venir la clase pasada y contanos un poquitito, porque ellos participan. Como siempre les decimos, no es que los sentamos como si fueran un régimen y les hacemos escuchar. Ellos participan, ellos cuentan, ellos hablan. Entonces, cuando no vienen siempre, ellos mismos tienen vergüenza. Lo mismo que a la hora de participar en actividades, la hora de participar de eventos, es todo un tema muchas veces. El que los papás los traigan horarios, el que eso sea una prioridad. No es solamente que vengan acá y cantar, porque ellos también tienen peladas si no ensayan. Nadie quiere venir a pelar acá adelante. Entonces, eso también forma parte de un entrenamiento, de meterle excelencia en la cabeza, ¿sí? Porque en el colegio lo tienen que cumplir. Cuando hay actividades, yo recibo una nota que tengo que firmar, que Ana Laura y Micaela no pueden faltar a los ensayos. Lo mismo pasa acá, en las actividades. Entonces ellos de repente quedan perdidos, ven a sus compañeritos de vino que están acá y de repente la pregunta es, profe, ¿y yo por qué no puedo? Entonces ahí empiezan los conflictos, en que ellos quieren que sea una prioridad, pero la realidad es que en casa, las actividades de la iglesia, el venir los domingos, el pertenecer a esta familia, no es real. Lo mismo que, como hablábamos el domingo pasado, a la hora de tener un tiempo con ellos, a la hora de involucrar a Dios en sus vidas, a la hora de involucrar a Dios en sus sueños. El tomarse un tiempo de decir, ¿qué es lo que vos querés ser? ¿Por qué querés ser eso? ¿Qué soñás? ¿Qué te gusta? La manera más rápida de encontrar tus sueños es estar conectado a la casa de Dios. Acá es donde se empieza a resetear, donde ese botón empieza a trabajar en nuestras cabecitas. Es acá donde uno empieza a soñar, es acá donde uno se sana, es acá donde uno se restaura, es en la casa de Dios. Donde la familia Cabarcos Blanco aprendió a soñar, acá. Donde la familia Cabarcos Blanco se restauró, acá. Donde la vida de Ana Laura y Micaela se restauró, acá. Miren lo que dijo Josué, en un momento crítico. No sé ustedes, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué estableció un ambiente en su casa. Le daba la autoridad para decir eso. Creó el ambiente, no era por imposición, sino que se generó un ambiente. Si hay algo que he aprendido, es que Dios es un caballero. Nunca se va a meter en ningún área donde vos no le llames. Dios a uno lo tiene que invitar. Uno tiene que generar el ambiente de su casa, tener un tiempo con Dios, prepararle un lugar. Me acuerdo que ese mensaje de Peco fue clave. Prepara el ambiente en tu casa. Prepara un lugar, invítalo a que venga, a que se meta en la vida de tus hijos, a que se meta en tu familia, a que se meta en tus finanzas, a que se meta en tu cabecita, en tu subconsciente. Invítalo, porque Él no va a venir así como un trueno, como si fuera Thor, a hacer destrozos. No, Él depende de tu invitación, depende de la actitud, depende de las ganas que vos tengas de que Él tome ese lugar. Hoy las ven a ustedes, Ana Laura y Micaela, y antes no eran así. Todo ese proceso de restauración en mi vida, en la vida de Yuri, el proceso de mi carrera, el proceso de mi enfermedad, también me costó tiempo de educación, tiempo de estar con ellas, tiempo de poder convivir cosas claves. Me acuerdo que una vez tuvimos una invitación y hay un lugar de una familia que yo dije que nunca más iba a ir, porque dieron vuelta a la casa. Fue como que pasó un huracán grado 4 por ese cuarto. Encima era de una familia donde tenían así sus piecitas todas arregladas.
el puzzle de no sé qué cosa, todo arregladito. Y ellas entraron y dieron vuelta. Y ahí hizo un crack. Ahí no sé si fue mi orgullo, no sé si fue mi miedo, no sé si fue el Señor, pero creo que fue la mezcla de todo, donde yo dije, yo algo tengo que hacer. Hoy son unas princesas, pero tuve que invertir tiempo, tuve que pedir consejo, tuve que pedir socorro, tuve que cumplir esos, tuve que ser obediente, tuve que dedicarles tiempo, tuvo que haber un crack acá y empezar de cero. Hoy están entrando en otra etapa y me toca también pedir consejo, me toca ver, porque siempre les digo a ellas, David y Keila son un ejemplo, son dos chicos súper sanos, son dos chicos que pasaron su juventud acá en la iglesia, que nunca se los vio metido en ningún lío, que tienen códigos, que aman a Dios. Entonces hay ejemplos visibles. Pedí consejos. Tenemos los grupos de sinergia, tenemos los grupos de discipulado, hay pastores, hay consejeros, hay líderes como para pedir ayuda. A nosotros nos funcionó, fuimos obedientes, nos bajamos los pantalones, como siempre decimos con Yuri, y pedimos socorro. Entonces esa misma ayuda y ese mismo socorro está al alcance de todos y le invitamos a Dios. Y me acuerdo que en los primeros tiempos de Atal Familiar, ni Micaela ni yo podíamos hablar. Era ese llanto y ese llanto, hasta que pudimos aclarar tantas cosas, porque nuestros temperamentos son tan parecidos, es como que demandamos. En vez de, si necesitamos un abrazo, es como que algo hacemos para llamar la atención. Sin embargo, Yuri y Anita son iguales, ellos vienen, te abrazan, te avasallan todo. Entonces, hay quizás temperamentos, heridas, que nosotros los vamos duplicando. Entonces uno tiene que reconocer, mirarse en el espejo, pedir perdón, autoanalizarse, hablar con ellos. Eso es un tiempo precioso, que nada te robe eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hablar el mismo idioma, eso es sumamente importante. Ese mismo mensaje lo comparten ellos. Entonces tener es un tiempo, ¿qué aprendiste hoy? Porque yo hoy aprendí tal cosa, eso me sirvió mucho también para mi relación con ellas. ¿Sabes que hoy en la prédica de Pecos mamá se dio cuenta que tal cosa y tal cosa? O cuando uno repite cosas. Yo me acuerdo que en mi casa volaban todas las cosas. Alguien hacía algo y volaba una escoba, volaba un plato, volaban tal cosa. Cuando recién nosotros vinimos al GAP con Raúl y Graciela, de que recién nos habíamos casado, Graciela y Raúl se mataban de la risa de nosotros, porque yo me peleaba con Yuri, y Yuri siempre fue así, muy osito, como le digo yo. Él me preparaba cuadritos y cosas y me regalaba. Entonces a la hora de que yo me enojaba con él, agarraba todos los cuadros y ¡drá! Esto no es así, esto es mentira. Y volaban los cuadros en mi casa. Y así nos íbamos al GAP y con esa situación nos confrontábamos. Entonces yo me di cuenta de que yo no podía reproducir eso en Ana Laura y Micaela porque era lo que iba a lograr. Entonces a la hora de enojarme, quiero agarrar algo y quiero tirarle por la cabeza y como me dice Yuri, respira profundo. Entonces es un ejercicio porque uno quiere reproducirlo, quiere agarrar una muñeca que está tirada y ¡bra! Está el instinto. Pero uno tiene que gobernarlo el subconsciente, es por repetición. Y si alguna vez se me escapa, ¿sabes qué? Perdóname. Esto está mal. Uno no es perfecto. No, sería lo ideal que seamos perfectos y que eso nunca más se volviera a repetir. Pero es imposible. Pero ¿dónde está el trabajarlo acá? En hablarlo, es hacerlos partes, porque ellos se dan cuenta de todo. Se dan cuenta de nuestras luchas, se dan cuenta de nuestras lágrimas, se dan cuenta de nuestras alegrías, se dan cuenta de nuestras prioridades, se dan cuenta del ambiente de nuestro círculo íntimo, se dan cuenta de todo. Entonces es mejor que vean sinceridad, es mejor que vean amor, es mejor que vean servicio, a que se empiecen a generar ideas equivocadas y que empiecen a generar como una especie de hipocresía.
y que después a la larga, que la casa de Dios no sea algo para que digan, no, yo ahí no me voy nunca más. Al contrario, que amen a la gente. Eso tiene que empezar por uno, amar a la gente, que ellos estén acostumbrados. Ana Laura y Micaela desde chiquito, en nuestra casa recibimos a casi todas las personas que venían de afuera, las recibíamos en casa, a grupos, a llantos. Ellas ya cuando ven que alguien viene y se pone a llorar ya se van, pero forma parte de que ellas se dan cuenta que forma parte de esa restauración, que la misma restauración que hubo Yuri y en mí, esa misma restauración nosotros la llevamos a otras personas. Y en esta nueva etapa que están entrando ellas, nuestra clave es, como veíamos la vez pasada, instruirlas, civilizarlas y educarlas. Y para eso necesitamos a Dios. Para eso necesitamos a nuestros líderes. Para eso necesitamos meter a Dios en casa. Para eso necesitamos tener tiempo. Entonces, que nada nos robe eso. Vamos a hacer un repaso. Punto 1, la fidelidad para conmigo mismo. Empieza por mí, empieza por casa. Dios quiere que descubras al genio que está en ti, como papá y mamá. 2, fidelidad para con tus hijos. Eso es lo que duplicamos. Dios quiere que le guíes a tus hijos a encontrar al genio que está en ellos. Y 3, fidelidad para con las cosas del Señor. La fábrica de los sueños es una idea de Dios. Y hay algo que me vino cuando estaba preparando el mensaje. Si sos una persona que se estableció en Vida Nueva, que echó raíces, si sos parte de esta familia, prepárate. Así como se dice, agárrate bien fuerte, porque este año se habló de que es un año de puertas abiertas y un año de libertad. Entonces, prepárate para estrenar esa verdadera libertad, porque Dios está metido acá. En el 2013 fue un año de borrón y cuenta nueva. Se declaró un año de sanidad y Dios me sanó. 2 años con una batalla tremenda. En el 2013 Dios hizo así, borrón y cuenta nueva. 2014 se declaró año de puertas abiertas y de libertad. Y Dios trajo una libertad tremenda. Y sé que eso solamente me mostró la puntita de todo lo que se viene. Entonces Dios cumple, Dios es fiel. Establecete, prepárate, empezá a mirarte en el espejo y empezá a visualizarlas, esas alas de la libertad, porque Dios va a traer libertad. Amén. Entonces quiero hacerles unas preguntas. ¿En qué área necesitas libertad? Eso es algo que solamente mirando para adentro. ¿En qué área hay esclavitud en nuestras vidas? Y 3, ¿a qué le estás siendo fiel?